que esta parte, pues que a veces damos por hecho, ¿no? Los filtros de calidad iniciales es como lo que nos preocupa mucho. Sin embargo, los filtros posteriores, que son generalmente por frecuencia, le hace frecuencia del alelo mínima, le hace Hardy-Weinberg, cosas de profundidad también, de profundidad de cobertura. Todos estos tipos de filtros como que los damos por hecho, ¿no? Incluso solemos mucho agarrar como recetas, decir, ah, bueno, es que punto .05 funciona bien, punto .01 funciona bien y ya, ¿no? Entonces, seguimos poniendo el dedo en el renglón. Tengan cuidado cuando hagan esta parte de los filtros. Entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. Esperemos que ya se componga lo del el internet de Anastasia. Es muy importante la calidad de datos que ustedes pueden tener de hacer un buen filtrado o no, si cambia radicalmente. Entonces, eso, se les olvide. Pues bien, siguiendo entonces con nuestro temario, ¿se acuerdan que platicamos de selección? Vimos el artículo de Pritchard, que es una revisión realmente de evidencia de selección en el genoma humano. Ejemplos muy interesantes que también vimos, que él menciona. Vimos también toda esta nomenclatura del uso que se utiliza para identificar selección, o más bien como para estos procesos de selección a nivel genómico. Todos estos mecanismos se dan cuenta que es realmente complicado, hace que pueda ser complicada la detección de la selección, pero después vimos otros dos artículos, que fue el de los sticklebacks y el artículo, bueno, de los pececitos y el artículo de los quercus. Vimos que a pesar de que pueden haber todas estas complicaciones, estos métodos estadísticos realmente nos permiten localizar la selección y que si nosotros somos cuidadosos, sí podemos encontrar señales que pueden estar influenciando la diferenciación entre las poblaciones, pero que pueden tener también un papel importante en la adaptación y por ende en la evolución de las especies. ¿Okay? Entonces, dicho lo anterior, ¿se acuerdan? Habíamos platicado. La tarea era que ustedes instalaran los programas. Por ahí ha habido algunos problemas para la compilación de, sobre todo de bypass, pero por ahí un alumno logró hacerlo en una Mac, no digo nombre, no hay que hacerlo público, pues, pero logró hacer la compilación, que era uno de los problemas que había con una Mac viejita. Entonces, sí. Si varios tienen problemas para hacerlo, nos podemos poner de acuerdo y que nos haga favor de mandarnos su ejecutable. Eso lo vamos a ver. La práctica se las voy a mandar ahorita. Bueno, ahorita se la va a mandar a Erika para que ustedes se las manden. Se las mande a ustedes. Yo lo que quiero ahorita es que pongamos todos atención. Yo voy a hacer la práctica. Entonces, ustedes quiero que me pongan atención cómo le voy a hacer. Vamos a leer la práctica, vamos a tratar de avanzar en ella, vamos a tratar de resolverla y pues, a ver qué aprendemos, ¿no? Esperemos que aprendamos muchas cosas. Voy a hacer chiquito esto. Entonces, acabo de cerrar mis ventanitas, entonces acuérdense de que no estoy viendo a nadie y tampoco sé si me están escuchando, entonces si de repente ven que hablo y no me escucho, por Y hay favor. algunos chats de la compilación, ¿Ves unos qué? unos chats de Ena Ajá. y de Brett que no pudieron hacer la Podemos. compilación. Que no se preocupen ahorita. Bueno, sí preocúpense. Lo vemos al final. Sale, vamos a tener la clase y al final vemos los problemas específicos, pero está bien que vayan mencionando los que tengan problemas. Y pues ahorita vamos a hacerlo, ¿no? De todos modos, como todas las prácticas van a ser en equipo, entonces si todo falla y no logran hacer las compilaciones, pues pueden juntarse con alguien que lo haya compilado. Pero creo que hasta ahorita al menos una persona lo ha logrado, entonces pues ya con eso ya la armamos, ¿no? Muy bien. Pues estimación a nivel genómico con pruebas de selección basadas en outliers, ¿no? Como también nos gusta llamarle, los candidatos a selección.
Acuérdense, en aquellos tiempos cuando empezamos la clase, platicamos acerca de estas líneas de análisis para hacer análisis de genómica de poblaciones, ¿se acuerdan? Ese diagramita que vimos al principio en donde teníamos unos arbolitos, entonces podríamos tener un fenotipo en el cual estamos interesados, de ahí entonces obteníamos los genotipos veíamos si los podíamos anotar, al principio pues, son anónimos, cuando los podemos mapear más bien en un genoma, pues pueden localizarse en ciertas regiones del genoma. Hacemos entonces pruebas de selección para tener lo que nosotros consideramos como los candidatos, y luego lo que restaría, bueno, sería la parte experimental para corroborar que estos genes o estos marcadores o estos loci o ese locus en particular está bajo selección y que realmente tiene un papel en el carácter que nosotros estamos evaluando. ¿Okay? Pues bien, entonces la idea de esta práctica es utilizar 4 métodos para la detección de estos outliers. Son 4 métodos que tienen distintas características y que los escogí a propósito así porque son métodos que, a pesar de que hacen lo mismo, tienen fundamentos teóricos distintos, tienen supuestos distintos, lo cual puede ser, o puede ser que no, nos lleve a resultados distintos también. ¿Okay? Entonces, estos son los que quedan de tarea, FCT-ET, que son de FST, relativos a heterocigosis, Bayes-Can, PSADAP y bypass. ¿Okay? Entonces, miren, esta es una definición de la Wikipedia. ¿Qué es un outlier en términos estadísticos? Un outlier en estadística es un punto que difiere significativamente de las otras observaciones. Así de sencillo. Además de esta definición inicial, que es la definición básica, toda la definición de outlier se basa o se centra en errores. Es decir, que en general cuando nosotros estamos hablando de estadística y encontramos un outlier, siempre lo vamos o en general lo asociamos a un error de muestreo, un dato raro, un muestreo que pudo haber sido error tanto porque se tomó mal la medida, tanto porque la población de donde muestreamos a lo mejor no corresponde a la población en términos estadísticos, a la población muestra. Puede ser que los supuestos que nosotros teníamos de la distribución de nuestras muestras no son correctos, etcétera, ¿no? Entonces, en general se mantiene el outlier o la definición estadística como referente a una medida errónea. Pero no, en el caso de nuestros análisis nos vamos a limitar al primer renglón, a la primera frase de la definición de un outlier. Es un punto que difiere significativamente de los otros. Y este es el fundamento que nosotros observamos desde el desarrollo pues, de los métodos para la detección de estos marcadores, y es lo que nosotros hemos observado tanto en los artículos, por ejemplo, en el artículo de Pritchard, en donde encontraban las selecciones de selección en los genomas humanos, como en el artículo de los peces. Recuerden que ahí se veía muy claramente que había ciertos SNPs que tenían más diversidad que los demás, pero no solo tenían más diversidad, sino aparte tenían valores de FST, tenían valores de estructura mucho más grandes que el resto del genoma. Es decir, que si nosotros hiciéramos una distribución de cómo se comporta la diversidad, cómo se comporta la estructura genética en todo el genoma, lo que vamos a encontrar es que hay que ciertas zonas que se encuentran fuera de lo que nosotros esperaríamos bajo una distribución pues no necesariamente normal, pero bueno, unos ciertos límites estadísticos por el genoma. Es decir, tenemos ciertas regiones que se comportan diferente de lo que se comporta todo el genoma. Y este es, bueno, pues este es el corazón, entonces, de todas las pruebas. También lo mismo al final del artículo de los Kerkus, ¿se acuerdan que decía, bueno, pero hay que tomar en cuenta que estas son aproximaciones estadísticas para detectar estos outliers? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando nosotros estamos interpretándolo, ¿no? Porque finalmente es una prueba estadística. Bien, pues dicho lo anterior, los métodos entonces que vamos a usar, esto lo saqué, son los primeros párrafos de los manuales de los programas, realmente no hay nada extraño ni mucha más investigación,
pero esto nos va a ayudar para poder platicar un poquito acerca de los métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, FST-ET o HET es un método que lo que hace es identificar los y bajo selección que se encuentran que tienen altos valores de FST en relación o relativos a su diversidad. Así de sencillo. Es decir, que nosotros podemos tener ciertos marcadores que pueden tener baja diversidad y una estructura muy alta, o también al revés, o pueden ser varios casos, ¿no? El punto es que nosotros esperamos que en una población la heterocigosis y la FST en todo el genoma se comporten de una cierta manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener ciertos marcadores que van a tener un comportamiento distinto. Así de sencillo, ¿no? Este es entonces el método que se utilizó en el artículo de los sticklebacks, en el artículo de los pececitos. Es al menos teóricamente, en el marco teórico, pues es bastante transparente. El otro método, bueno, es Bayes-Scan. Lo que hace es detectar igual los candidatos o los que estén bajo selección natural de los datos genéticos utilizando diferencias en las frecuencias alélicas entre las poblaciones. Este se basa en una distribución Dirichlet en donde se evalúa el escenario más sencillo por medio de estadística bayesiana y también tiene varios supuestos, ¿no? Una de las cosas que funcionan bien o que hacen que Bayescan sea un programa bastante útil es que puede funcionar con tamaños relativos, tamaños pequeños o relativamente hablando, pequeños relativamente hablando de muestras. O sea, podemos tener muestras pequeñas y el algoritmo puede ser relativamente robusto, ¿no? Pero obviamente siempre hay que procurar tener más muestras, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las características entonces, este es Bayescan. Vean que se basa también en FST. Pues bueno, pues está bien implícito en el nombre, ¿no? El método, los dos tienen se basan en FST, ¿ok? PSAdapt, el siguiente, ¿no? Que es detección de outliers basados en componentes principales, ¿no? Y aquí lo que nos dice, bueno, vamos a detectar genes bajo selección y asume que los marcadores candidatos son outliers con respecto a los demás, dependiendo cómo están relacionados con la estructura poblacional. Y vienen aquí cosas interesantes porque supuestamente estos métodos, este método en particular, es un poquito más sensible, por ejemplo, a la estructura jerárquica, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una especie en donde tiene dos poblaciones, ¿no? Hacemos un structure y salen dos poblaciones. Se dan cuenta que realmente esto de decir que hay dos poblaciones, esa es la estructura absoluta, puede ser que pase, pero muy probablemente no, porque dentro de cada una de las poblaciones a lo mejor tenemos pequeños grupos de poblaciones que tienen estructura jerárquica, es decir, podemos tener estructura dentro de la misma estructura. Entonces, esta es una de las ventajas. Y bueno, aquí hacen una comparación del método que se supone que funciona mejor que Bayescan. Ojo también cuando vean los artículos de cada uno de los métodos, porque siempre van a decir que su método es mejor que el resto de los métodos, pero bueno, tómenlo en cuenta cuando estén analizando sus datos, ¿no? Entonces tenemos la detección de outliers. Una característica interesante de PSAdapt es que este es el único método en el cual no tenemos que darle de comer a priori las poblaciones. Lo cual es importante. Se dan cuenta que todos los métodos se están basando en que tiene que haber una cierta agrupación de las poblaciones para poder entonces a evaluar las diferencias entre los grupos y así poder evaluar cómo se comporta el genoma cuando lo comparamos entre grupos y cómo se comportan ciertos marcadores que pueden ser los outliers, ¿no? Es decir, estos marcadores que se comportan de manera distinta a comparación de todo el genoma. Bien, y el último método es el de bypass. El bypass es basado en Bayes.
De hecho, el método básico de bypass se basa en Bayes. Es un algoritmo supuestamente mejorado, tanto en análisis como en desempeño, que se sigue usando mucho Bayes, pero bueno, también este es como más nuevo, ¿no? Entonces, vamos a ver, un poquito más nuevo. Y este lo que hace es identificar nuevamente los marcadores genéticos. Se dan cuenta que todos aquí dicen, vamos a identificar marcadores sujetos bajo selección, pero realmente no dicen, no, o sea, realmente es una prueba estadística para detectar outliers, ¿no? Pero, okay. Y aquí lo que está simpático, o más bien la característica importante, es que estos marcadores se va a buscar su asociación con variables de las poblaciones, covariables. Es decir, que pueden haber variables ambientales, variables cuantitativas o fenotípicas, o etcétera, ¿no? Pueden tener distintas variables. Esto también es interesante porque entonces nos dice, ok, vamos a tener grupos genéticos, los cuales van a tener ciertas diferencias entre ellos. Vamos a evaluar entonces el comportamiento de los marcadores a nivel genómico y vamos a ver cuáles se comportan diferente, pero además vamos a ver la covarianza que pueden tener con respecto a una variable, que esta variable o conjunto de variables puede ser, puede ser una matriz ambiental o pueden ser varias o distintas variables, ¿no? Entonces, algo interesante de este método es que justamente, ¿no?, nos permite incorporar datos de covariables que pueden ser muy diversos a nuestro análisis. Y de aquí obtener entonces los marcadores candidatos, ¿o no? Los outliers, ¿no? Que parece que en ninguno de de los métodos les gusta llamarles outliers. Está simpático. Pues bien, vamos a ver los métodos. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver los análisis. Ahorita vamos a revisar la práctica. Después de eso le voy a mandar esto a Erika para que se los mande a ustedes. Mi intención de no mandárselos ahorita es que prefiero que ahorita me pongan atención, discutamos un poquito la práctica y luego ya les mando los datos. Porque en la experiencia y en particular ahorita cuando son las clases en línea me he dado cuenta que si yo les mando la práctica, pues nunca no me ponen atención porque la están tratando de hacer al mismo tiempo. Entonces, pues es totalmente a propósito, ¿no? Ahorita espérenme tantito, vamos a platicar entonces la práctica y luego ya vemos lo de se las enviamos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, aquí, no puedo mover esto cómo lo quito, ¿no? Ahora no puedo quitar los monitos estos. Bueno, ya, estorba pues, que me está estorbando el cuadrito de las ventanitas, pues, si no lo puedo quitar. Okay, bueno, no importa. Bueno, entonces su paquete de su práctica le contiene varios archivos. Entre ellos vienen dos, que son las instrucciones. Por supuesto, yo les recomiendo que lean estos dos antes. Vienen estas instrucciones que están en formato de texto sencillo. Aquí voy a ponerle, sé qué idioma le ponemos, porque así en texto sencillo sí se ve. Vamos a ponerle R para que tengamos algún subrayado, ¿no? Viene en texto sencillo, vienen todas las instrucciones, vienen los comandos que se van a utilizar y viene el planteamiento. Y viene otro archivo que es exactamente lo mismo en PDF, pero viene como más coqueto, ¿no? Bueno, realmente es un Markdown que se los pasé a PDF, porque en el curso pasado está Yasmín, quien haya llevado el curso, se encuentra de una práctica muy bonita, pero aparte sus instrucciones venían así bien coquetas y todo, y yo mandándoles ahí archivos de texto todos parcos, ¿no? Entonces, bueno, también les hice un archivo PDF. A mí en lo personal, yo prefiero los archivos en texto, pero para que no digan que no los quiero, les mando también su archivo con formato bonito. Bueno, vamos entonces a empezar a leer la práctica. Entonces, bueno, es genética de poblaciones, curso de posgrado, práctica de selección número 2, detección de outliers. Planteamiento. Se realizó un muestreo de Thomsonella SP. Esta es una Thomsonella.
en 5 localidades del Bajío Mexicano y se obtuvieron 1,500 y pico SNPs utilizando TGBS. El objetivo es buscar los candidatos de selección para determinar zonas prioritadas para su conservación, ¿no? Que esto también es uno entre los muchas aplicaciones prácticas, objetivos prácticos que se puede tener la detección de outliers. Mucho es selección, es de la detección de outliers bajo selección, es la conservación, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que nosotros podemos tener especies que se encuentran en distintos ambientes y lo que nos interesa es recobrar toda la variación genética que sea útil, incluso esta variación que puede resultar adaptativa. Es decir, que si es adaptativa, probablemente tenga señales de selección. Entonces, bueno, es el objetivo. Antes de comenzar, hay preguntas en este documento, tienes que responderlas todas. Hay 4 preguntas y me las tienen que entregar. ¿Okay? Yo les sugiero que ahorita pongan mucha atención, vamos a ir leyendo las preguntas y probablemente vayan a ir saliendo las respuestas. Entonces yo les sugeriría que ahorita que están todos aquí, espero tener su atención, pues ahorita que yo vaya leyendo las preguntas, a lo mejor empezamos a discutir y ustedes apúntenlas, bueno, con la pluma o en su computadora, como ustedes prefieran, y escuchen la opinión de los demás y a lo mejor con eso basta para hacer las respuestas, ¿no? Entonces, pues yo espero que sí. Vamos a seguirle, ¿no? Entonces, quedamos que hay preguntas en este documento, son 4 preguntas, tienen que entregarme las preguntas con las respuestas. No más de 2 cuartillas, si quieren una cuartilla, está bien. ¿Qué más? Equipos de 2. Si quieren un equipo de 3 se vale, pero bueno, de preferencia equipo de 2 para que no sean tantos trabajos. Y también por el asunto de correr los programas y la compilación, ¿sale? Muy bien. Entonces, antes de comenzar, también viene un disclaimer. Puse disclaimer porque no supe cómo ponerlo en español. Ya me volví medio pocho estos años que estuve viviendo en Ensenada. Sí. Disclaimer. Noten que las corridas son muy cortas, en particular para Bayescan y Bypass. Estos algoritmos requieren, usan cadenas de Markov y en general para que una cadena de Markov llegue a una buena convergencia, generalmente necesitamos millones de pasos. Entonces, todas estas corridas son muy cortas y la idea es para que puedan correr para los fines de esta práctica, sobre todo con recursos limitados, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes lo intenten o si lo llegan a intentar con su juego de datos, tienen que tomar en cuenta que deben de correr mucho más tiempo, ¿vale? Ahorita está hecho para que corran en 5 minutos o menos, de hecho menos, pero bueno, tómenlo en cuenta. Así que si ustedes corren su análisis, de hecho, si corren varias veces el análisis, a lo mejor les da resultados distintos si lo corren demasiado corto, ¿no? Entonces, okay, tómenlo en cuenta. Yo no estoy sugiriendo que utilicen necesariamente estos settings, simplemente es para la práctica, ¿ok? Listo. En las consolas de Linux y Linux y Mac es necesario agregar punto diagonal para ejecutar los programas Bayescan y Bypass, ¿no? Puesto que los otros dos son paquetes de R, ¿ok? Ordena tus archivos en las carpetas correspondientes de los programas. Siempre mantengan un orden de en dónde están poniendo qué archivos, en dónde tienen los ejecutables, en dónde van a salir los archivos de salida. Por ejemplo, Bypass requiere de varios pasos en donde produce unos archivos de salida, los tenemos que reanalizar, los tenemos que volver a sacar, los tenemos que volver a reanalizar, ¿ok? Entonces es muy importante que mantengan un orden en dónde están poniendo los programas y en dónde están poniendo los archivos de entrada. Yo les recomendaría que en la carpeta de su práctica, ahí pongan las carpetas de los programas y de ahí vayan tomando entonces los archivos de entrada que necesitan, ¿sale? Orden siempre. Muy bien, también tomen en cuenta que vamos a estarnos moviendo de la consola a R continuamente, tómalo en cuenta, así, de repente vamos a estar metiendo una línea de comando que, por ejemplo, puede ser Bayescan, y de repente vamos a tener que brincar a R para hacer los gráficos, o, por ejemplo, en Bypass vamos a empezar con la línea de comando, vamos a entrar a R, luego vamos a regresar a Bypass, ¿ok? Tomen en cuenta, esto pues ya es más bien un poquito avanzado, pero bueno, tomen en cuenta todo este orden que debemos de tomar, de tener. De hecho, esta clase está siendo grabada, la voy a tratar de subir
antes posible para que ustedes lo tengan disponible, por si se llegaran a atorar. Yo creo que no deberían de atorarse, pero para cada caso, o sea, para cada análisis, hay que cargar el archivo losinfo.txt, ahorita platicamos qué es eso. Y para R, te recomiendo, aunque no es indispensable, que instalen los paquetes BCFR, que ya lo deben de tener. Instalen ggplot 2 para que obtener gráficos coquetones, ADJNet, que seguramente ya lo deben de tener. El paquete Venn, que es para hacer diagramas de Venn, y el paquete CorePlot, que hace gráficos de correlación muy bonitos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, les recomiendo estos paquetes. No es indispensable, pero les recomiendo que los instalen. Por ahí tengo unos correos de unos problemas de instalación de R. Perdón, voy un poquito lento porque he tenido varios correos y bastante trabajo, pero trato de responderles al menos el mismo día. ¿Sale? Muy bien, ¿qué archivos vienen en su paquete? Vienen estos 4 archivos que son los archivos de entrada. Si ven, todos empiezan SN de selección natural y luego viene el programa, ¿no? Bueno, en este caso es GP de Gimpop, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el de Vallescan. Es el archivo de entrada de Vallescan. Vean, son bien diferentes los formatos de entradas en términos de frecuencias alélica, ¿no? Aquí Vallescan primero define el número de LOSI, luego el número de poblaciones y viene la información de la población 1, ¿no? Y viene justamente la información para cada marcador. Viene entonces el marcador 1, viene además que está 8 veces, viene que es diploide y viene su conteo, su conteo respectivo, ¿no? Por ejemplo, entonces quiere decir que este marcador para esta población, pues es homósigo, ¿no? Por ejemplo, aquí viene 2 y 6, es decir, el alelo 1 viene 2 veces, el alelo 2 viene 6 veces, ¿no? Vean cómo el código está simpático, viene como por conteos y cada marcador trae su ploidía. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, aquí pues no importa si son individuos o pool de poblaciones, porque realmente toda la información se reduce a poblaciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro archivo de entrada, que es el de GP. Este es un archivo, esto es bastante grande, vamos a permitirle que tenga. Este es un archivo formato Gimpop. Es el archivo estándar de Gimpop. Lo que muestra primero es una línea de comentario. Viene el nombre luego de todos los marcadores. Ahorita vamos a revisar el archivo. Y hasta acá abajo viene ya la información, ¿no? Entonces viene aquí POP, que indica el inicio de la información de cada una de las poblaciones. Vamos a ponerlo así para que se vea más claro. Luego vienen los individuos y viene la información de los alelos. Vean que cuando nosotros hacemos los cambios de formatos, esto es información de SNPs. Algunos programas lo que hacen es codificar cada una de las bases, o sea, en vez de tener el SNP, que es un nucleótido, que puede ser una A, pues te ponen, por ejemplo, el 120, ¿no? Y la C es el 110, y el 100 es la G, etcétera, ¿no? No necesariamente es así, pero bueno, es el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacen los programas es codificar cada una de las bases, le dan un valor numérico y queda así. O sea, de hecho, si ven, parece como si fueran microsatélites. No son microsatélites, son los SNPs, es el mismo set de datos, pero así queda codificado. ¿Ok? Entonces, son las 5 poblaciones. De hecho, ustedes pueden ver aquí cómo se distribuyen las poblaciones. Omití cualquier información de las poblaciones a propósito para que ustedes lo vayan descubriendo, ¿no? Pero bueno, aquí ya podemos ver. Viene también, son la población A, B, C, D y E, ¿no? Están los nombres. En al principio viene el nombre de la población y luego el individuo, ¿no? La clave del individuo y listo. Bueno, este es el archivo Gimpop. El siguiente, miren, aquí, hay Vallescan, ya lo abrí, perdón. El siguiente es el que utiliza PCADAPT, que PCADAPT utiliza el BCF, que ustedes ya lo conocen, ya se lo deben de saber casi de memoria porque ya hicieron su práctica. Y bueno, el BCF es de todos los formatos, es el que realmente trae información útil. No trae las poblaciones, pero bueno, trae información. Como por ejemplo, miren, viene aquí la información del cromosoma. Entonces pueden ver, miren, si nosotros nos vamos para abajo,
Está interesante, quiere decir que este juego de datos que ustedes tienen, que ustedes ya saben cómo ingresar un BCF, cómo modificarlo, cómo analizarlo, cómo obtener los parámetros básicos de diversidad, cómo explorarlo, ustedes ya saben hacerlo, ¿no? Entonces viene información útil, como por ejemplo los cromosomas. Viene el siguiente columna es la posición en el cromosoma, en donde está el SNP. Luego viene esto, que vendría siendo pues el nombre, ¿no? Viene en locus 18, en la posición 54, que esto pues es un nombre que le asigna el programa con el cual fue generado. Me parece que aquí viene, fue generado, miren, con HyperRAT. Viene la versión, aquí está el genoma de referencia que fue utilizado. Y listo, ¿no? Bueno, vienen las bases que son, viene el formato, la información que trae y luego ya el código de los genotipos, ¿no? Con un poquito más de información, por ejemplo, la profundidad y los conteos de cada base, etc. ¿Bien? Este es el otro formato, el formato BCF. Y finalmente tenemos el de bypass, que es un formato un poquito raro. Vean cómo está codificado. Aquí vienen cada una de las columnas, vamos a ponerle los números, representa uno de los marcadores y luego vienen los conteos en pares. Quiere decir que estos dos son los para la primera población, me parece, luego así, así o al revés, creo que esta es la primera población, algo así, ¿no? Tienen que tener cuidado cuando usen este tipo, deben de venir en el mismo orden todas. Pues vean cómo los distintos programas utilizan distintos formatos, ¿no? Es algo que siempre tenemos también que tener en mente, ¿no? Que los distintos programas tienen distintos formatos y a pesar de que es el mismo juego de datos, vean que se codifica extraordinariamente distinto. Entonces aquí viene una sugerencia, cuando ustedes estén trabajando con SNPs y que de hecho va a pasar, ¿no? Van a necesitar transformar los datos a distintos formatos. Nosotros les recomendamos que siempre partan de su formato BCF. Es el formato que trae la información de entrada, es el formato que trae la mayor cantidad de información, pero además a partir del BCF es posible obtener los distintos los distintos formatos. Es más fácil. Y pues eso, nosotros les recomendamos entonces que guarden sus archivos siempre en formato BCF y a partir de obtengan los demás. Muy bien, vean qué tal, ¿eh? Un montón de formatos. Todos estos formatos fueron obtenidos utilizando BGD Spider, pero bueno, hay varios métodos para obtenerlos. Si alguien tiene duda, podemos luego ver dónde platicar. Bueno, entonces, otros archivos, como es el archivo de información de los individuos y información de los marcadores. Vamos a ver qué viene ahí. De los individuos, ¿dónde está el archivo? Aquí está. Entonces, aquí viene cada uno de los individuos. Vean, aquí está. Y viene su población putativa, ¿no? O su localidad putativa. Aquí realmente no importa mucho el nombre de los individuos, aunque sí tómenlo en cuenta cuando hagan ustedes las transferencias de los formatos. Pero vean que, por ejemplo, vienen estos dos individuos que pertenecen a la población E, ¿no? Entonces, acuérdense que la primera letra es a la población, pero esta es la información, ¿no? Viene el individuo, luego un tabulador y luego viene la población putativa o la localidad de la cual fue colectada. ¿Listo? ¿No? Esto es lo que conocemos como pop file o pop map file, también se le llega a llamar, ¿no? Es cada individuo con su población correspondiente. Es bastante útil tener la información en este formato. Y el otro que viene es la información de los marcadores, ¿no? Que esto realmente es información, vean que son realmente las primeras 3 columnas del formato BCF, de hecho traen el mismo nombre, pero también es útil tenerlas aparte. Ahorita vamos a ver por qué es útil. Viene entonces cada uno de los marcadores, todos están siempre en el mismo orden, eso también es importante tomarlo en cuenta. Y pues viene su nombre, su posición en el cromosoma, su cromosoma, su posición en el cromosoma y un ID, un identificador en particular. Nuevamente este identificador en particular se lo asignó el programa con el cual se hizo la obtención de genotipos.
hay otros programas que nos permiten cambiar esta información, ¿no? Del ID. Ok. Muy bien. Luego tenemos dos archivos de información ambiental y fenotípica. Miren, aquí está. Tenemos uno que es en file. Son 3 columnas, otra vez, una para cada población. Y viene, me parece que la primera es temperatura. Esta es una medida de precipitación. Y me parece que es como un índice de transpiración o algo parecido, ¿no? Son nada más 3 variables, una para cada una de las poblaciones, ¿no? Son 5 poblaciones, son 5 columnas. Es un archivo de texto sencillo, nuevamente, y separado por tabuladores. Listo. Y viene una de cosas fenotípicas, ¿no? Esta me parece que son medidas. Son medidas que generalmente es el diámetro. Me parece que es, no sé qué es, creo que ha de ser tal vez la altura. Las tonzonelas son pequeñas, ¿eh? Son plantitas más bien pequeñas. Ha de ser también algún radio o algo parecido, y ha de ser algún número que es importante, no sé, número de hojas o algo parecido. No creo que de hojas, son nada más 2. A lo mejor son como número de flores o de ¿cómo se llama? De escapos, ¿no? De inflorescencias que tiene, probablemente. Bueno, son características, bueno, son variables. Ahorita no nos vamos a meter demasiado con esto, ahorita no nos vamos a meter, únicamente nos interesa saber que tenemos información ambiental o información que vamos a utilizar. Listo. Doctor, ¿puedo Dime. preguntar algo? Claro. ¿Las variables tienen que ser siempre cuantitativas o si son cualitativas las tengo que pasar hacia numéricas? Qué buena pregunta, fíjate, no sé, las variables cuando yo he llegado a usar cualitativas, que solo las he usado de manera experimental, siempre las he pasado a números, pero tú puedes especificar si son cualitativas o cuantitativas en el análisis. Entonces yo creo que tú las puedes dejar, por ejemplo, en letras como variables categóricas. Solo que ten mucho cuidado cuando utilices variables categóricas y quieras mezclarlas con otro tipo de variables. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Verdad? Muy bien. Y listo. Bueno, pues todos listos. A ver, estirémonos un momento. Ya vimos entonces todos los archivos que vienen en... Ay, esta no es la... Voy a cerrar esta que no es. Todos los archivos que vienen entonces en nuestro paquete de la práctica. Ahí vienen otros dos, estos que son, vamos a verlos nada más. Estos son unas funcioncitas que traen los programas. Esta es la de Bayescan y esta es una funcioncita que trae, no, esta es la de Bayescan y entonces la otra es la de Bypass. Lo dije justo al revés. Estas dos funciones son funciones que traen los programas ya hechas para hacer los gráficos en R o para hacer algunos análisis en R, ¿no? Entonces, realmente estas no las tenemos que modificar, más bien las tenemos que tener presentes porque las vamos a cargar en R para poder hacer los gráficos o para hacer algunos de los análisis. Muy bien, pues listos, ya estamos puestos ya. Sabemos qué es cada uno de nuestros archivos. No debe de quedar tampoco ningún secreto. De hecho, algunos de los archivos fueron ligeramente modificados para que pudieran salir resultados perceptibles para la práctica. ¿Ok? Les puedo decir que, bueno, acuérdense que este es un ejercicio. Entonces, pues, por ahí hay que mover algunas cositas para que los resultados sean más interesantes. Solo les cuento eso, ¿no? A ver, si alguien se da cuenta de algunos de esos truquitos, pues ahí luego platicamos. Muy bien, listo. Pues ahora sí. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Claro, por supuesto. Es que se me cayó el internet hace un ratito. ¿La hacemos ahorita para entregarla ahorita? Porque No, comentaste algo de equipos. ajá, como quieras. Ah, ok, como en... Como guste. No, bueno, no la van a poder entregar ahorita, porque la tienen que hacer. No la van a entregar ahorita. Ok. Pero lo que sí es que podemos ir platicando las preguntas y seguramente las van a poder responder ya, acabando la clase. La Ok, última ok. pregunta van a tener que hacer la práctica de una u otra manera, ¿no? Pero bien, vamos a empezar, ¿no? Entonces, la pregunta 1,
Consulta los manuales de los programas y menciona 2 características de cada método. Está fácil, ¿no? De hecho, ya lo platicamos, ¿no? Por ejemplo, FCTET se basa entonces en las FCTs, las heterocigosis, ¿no? Ok. Utiliza también se basa en FCTs, pero utiliza un marco teórico estadístico muy diferente, por ejemplo. Este es el primer párrafo de los manuales, ¿eh? O sea, se dan cuenta que no tiene ni siquiera que ponerse a leer todo el artículo. Bueno, de hecho, este es el abstract del artículo. PSADAPT. ¿Qué características tiene PSADAPT? Bueno, de entrada, pues es de componentes, no requiere una asignación a priori de las poblaciones, ¿no? Lo cual es interesante. Y tenemos bypass, ¿no? ¿Qué hace bypass? Pues que nosotros tenemos igual nuestras poblaciones definidas, pero vamos a tener covariables específicas de cada población. Está fácil, ¿no? Entonces, como ven, ya vayan, si quieren apuntándolo, alguien, si quiere decir algo, bueno, pues váyalo diciendo. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. Pregunta 2. En función de la respuesta anterior de lo que acabo de platicarles, ¿esperan obtener los mismos resultados entre métodos? ¿Por qué? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Creen que vaya a salir lo mismo para todos los métodos? Bueno, puede ser que sí o bueno, puede ser que no. ¿Qué opinan? ¿Nadie opina nada? Bueno, yo puedo opinar. Si uno usa etiquetas de poblaciones y otro no, pues seguramente los algoritmos de fondo que está usando pues no son los mismos y vas a tener varianza extra por calcular alguna especie de separación de poblaciones. Muy Entonces bien, bueno. no esperaría que saliera exactamente igual. Ok. Ajá, muy bien. ¿Escucharon todos? ¿Alguna otra opinión? Yo tampoco creo que salgan los mismos resultados porque está Ajá. basado en diferentes estadísticos para empezar, ¿no? Como vimos ahorita que unos están basados en FCT, otros de FCT versus heterocigosis y otros outliers de PCA, entonces pues no creo que salga. Igual algo parecido, pero no creo que exactamente lo mismo. Ok, ok. Oigan, pero pues todos hacen como lo mismo, ¿no? Son outliers estadísticos. Que bueno, esperamos que estos outliers estadísticos tengan que ver con selección. ¿Qué más? ¿Alguien más? O sea, bueno, y aquí podríamos particionar un poquito la pregunta. ¿Esperamos que todos den lo mismo? ¿O habrá 2 que a lo mejor dan algo parecido? 3 que den uno que dé algo muy distinto. ¿Qué opinan sobre eso? Hasta ahorita me han dicho que esperan cosas distintas, pero entonces todos cada quien por su lado. Bueno, o sea, yo en específico digo el que no tenía etiquetas, el que no le pasas etiquetas de población. O sea, se adapta, ¿no? Que no le das, a priori no le dices qué bichos de cuál población. Ajá, ese es el que tiene varianza extra, entonces diría que ese es el que podría estar más distinto. Muy bien. ¿Escucharon todos? Está interesante. Muy bien. Puesto que los demás necesitan información a priori de las poblaciones y este no, esperamos que este sea distinto. Me gusta la respuesta. ¿Qué más? Nada más. Por ejemplo, Vallescan contra Bypass, los dos el By es de Valles, ¿no? De Vallesiano. ¿Esperan que salga lo mismo con Vallescan que con Bypass? Sí, no, ¿por qué no? O no, o sí, o no importa. No, sí importa, claro que importa. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? Consta que esta discusión es Pues para... dime, por supuesto, Brett. uno esperaría que sí llegan a los mismos resultados, pero a veces no pasa así por los diferentes algoritmos que usan o algo así, pero si los datos están como si la señal está ahí, pues no esperaría que los dos programas resulten en los mismos resultados como en general. Bien, muchas gracias. Okay, eso también es importante, ¿no? Si la señal de selección es muy fuerte, tal vez esperaríamos algo parecido, no sé. ¿Qué supuestos, qué información está tomando en cuenta Bypass?
Información ambiental, ¿no? Tenemos covariables. Y Bayes-Can, no. Ok, muy bien, pues no sé, puede ser. Y, por ejemplo, FST-ET. Los demás están tomando en cuenta, finalmente es la información de variación genética, ¿no? Pero este en particular está tomando en cuenta no solo qué tan diferentes son las poblaciones, sino cuánta diversidad tiene adentro cada población, ¿no? Entonces están de acuerdo que en poblaciones o en modelos que tengan distintos niveles de variación. ¿Okay? Bueno, entonces, regresando a la pregunta, en función de la respuesta anterior, ¿esperamos obtener los mismos resultados entre métodos? ¿Todos serán distintos? ¿Habrá dos que se parezcan? Expliquemos brevemente, ¿sale? Tómense un momento para pensar la respuesta en su mente y escríbanla. Yo creo que es buena idea que ya vayan escribiendo. Obviamente esta es como una predicción. Tomen en cuenta que la respuesta que pongan aquí no hay una, bueno, hay respuestas correctas e incorrectas, pero en términos de la práctica no hay una respuesta que esté bien o que esté mal, porque es una predicción. Estamos haciendo ahorita suposiciones de lo que creemos que puede pasar en función de lo que ya sabemos de los métodos, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho que ustedes pongan lo que ustedes, en función de lo que ya platicamos, qué es lo que ustedes piensan que puede pasar, ¿vale? Nuevamente, esta respuesta no puede estar bien o puede estar mal. Simplemente quiero que ustedes hagan el ejercicio mental de pensar y tratar de decir, estos dos métodos tienen que salir igual, este tiene que salir totalmente distinto, todo tiene que salir distinto, todo tiene que salir igual. ¿Ok? Bien. Perfecto. Ya tenemos entonces la pregunta. Entonces, luego, en su archivo PDF van a ver que tienen, de repente tienen este font que es diferente. Estos fonts que son diferentes están codificados como código, es decir, que lo pueden copiar tal cual y pegarlo en su consola, ¿no? O con las respectivas modificaciones para que funcione. Pero realmente, pues, todas las opciones son las que se necesitan. Vean que el comando es sencillo. Lo voy a pegar antes de seguirlo discutiendo para ir adelantando, ¿no? Aquí está mi consola. Nos vamos entonces a la clase. Yo todo lo tengo aquí organizado. La genómica, no es genómica, es genética de población. Ahí, ¿cómo le puse? Clase, perdón. PopGen 2. Vamos a la práctica de selección natural. No sé por qué le puse 3, si es la 2, pero bueno. Bueno, pues yo tengo aquí mi pequeño desorden, pero bueno, hay un orden en esto, ¿no? Ahí tengo todos mis archivos. En este caso, como tengo yo instalados los programas en mi Linux, pues no tengo que estarme moviendo, ¿no? Pero bueno, nuevamente ustedes tomen en cuenta que si quieren correr esto, tienen que irse a la carpeta donde tienen sus ejecutables de Bayes-Can, ¿sale? Entonces, copiamos esto, así tal cual, miren, copy. Ay, perdón, me voy a la consola y lo pegamos, ¿no? Tal cual, listo, a correr. Entonces, no debe de tardarse más de un par de minutos. Nuevamente, son muy pequeñitas las... se comió el 500 de aquí, pero bueno, a lo de pegarlo. Cuando ustedes lo peguen, tengan la precaución de pegar completo el comando. No le voy a poner bueno, pero no importa, es para verlo ahorita, ¿no? Entonces va a correr el programa. Mientras corre, pues veamos el comando. Es bastante sencillo, ¿no? Este es el que invoca al programa. Luego viene el input file, el nombre de los output files, cómo se van a llamar todos los archivos de salida, qué nombre van a tener. Threads, el número de procesadores que va a usar el programa. En este caso, a todos les puse que solo utilicen un procesador, únicamente para demostrarles que puede funcionar en computadoras chiquitas, ¿no? Pero bueno, si tienen una computadora más potente, le pueden subir este número acorde, ¿no? 4, 5, 6 o 8, 20, los que tengan, ¿no? Y estos de acá son parámetros de las cadenas de Markov, el número de pasos que van a tener, el thinning, que va en función cuántas corridas va a haber y cuántos datos se van a ir muestreando de todas estas corridas,
número de corridas que se van a hacer, el número de corridas piloto, que son como de calentamiento, y el burning, ¿no? Es decir, cuántos pasos se van a descartar antes de empezar a, a, a grabar resultados, ¿no? A registrar resultados, es la palabra correcta. Entonces, mientras corre esto, voy a dejar de compartir y le voy a mandar en este instante el paquete a Erika para que se los mande a ustedes y entonces ustedes lo puedan ya ir viendo, ¿no? Y sirve que tome un poquito de café. Y mientras, déjenme ir viendo preguntas. No lograste compilar bypass, ¿ok? Agradeceré el apoyo para compilar en Mac, tampoco lo logró. Si las señales de selección son fuertes en un marcador, yo esperaría que se detecte en al menos 2 pruebas. Muy bien, Elena. Exacto, ¿no? Si la selección son fuertes, pues no solo en uno, a lo mejor en varios, no sé. Ok, vamos a discutir eso. Ok, luego me pongo de acuerdo para ver cómo le hacemos para mandarles el archivo, ¿no? Tú sabes a quién le estoy hablando, quién obtuvo el compilado en Mac. Muy bien, ¿alguna otra pregunta en lo que les mando el comprimido? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Todo bajo control. Muy bien. Acá sigue corriendo. Para Erika, la práctica y va. Listo. Ahorita se las mando. Sí, gracias, Eri. Clase. Aquí está. Aquí está. Como ven, tengo un montón de carpetas ahí todas revueltas y todo, por eso tardo. Muy bien. ¿Les ha pasado que está cargando un archivo que tiene en attachment y va creciendo la barra de progreso y de repente se regresa? Pasó ahorita, ¿no? Nunca me había pasado. Qué raro. Bueno, ya se lo mandé a Erika. Para que se los regrese. Mientras vamos a ver cómo va. Bueno, va corriendo. Muy bien. Se está tardando más de lo que empecé. Entonces vamos a seguir con el siguiente método en lo que corre Vallescan, ¿ok? Y ahorita nos regresamos a Vallescan para platicar de él. Vallescan es el que se tarda siempre más. Entonces, bueno, es perfectamente normal. Aquí está. Voy a compartir otra vez y listo. Te dejé de compartir porque pues, tampoco quiero que vean mi correo, aunque no tengo nada extraño. Muy bien. El siguiente método es fst-et, ¿no? Vamos a entrar a R. Entonces, como les decía, va en R. Entonces, nos metemos a R y cargamos nuestro paquete, ¿no? Library. Listo. Luego cargamos los datos en formato GIMPOP. ¿Se acuerdan entonces? Es el archivo que vimos, que los SNP se codifican como si fueran microsatélites. Además, bueno, vean que que para este tipo de análisis realmente son conteos de alelos. Entonces no importa, o al menos para estos métodos no importa realmente la identidad del nucleótido. ¿Ok? Y aquí está. Este es el comando que se utiliza. Vean el comando antes de, bueno, lo voy a ejecutar, pero vean antes, viene entonces el objeto que nosotros cargamos, que es en esencia el archivo GIMPOP. Vienen varios métodos para hacer los análisis, tiene, me parece que 4 métodos. Vean que hay distintos, puede ser basado en FST, basado en Byron-Cockerham, basado en distancias de Ney, como cualquiera que sea, se basa entonces en las diferencias que hay entre las distintas poblaciones. Y aquí vienen los intervalos que nosotros estamos interesados. De hecho, vean que aquí también hay un factor importante. En general, el threshold o el límite estadístico, generalmente nosotros lo vamos a imponer. Y puede ser bastante arbitrario.
Generalmente se escoge de .99, .95, ay, más o menos, es un poquito laxo, pero bueno, se suele escoger, ¿no? Entonces, hacemos el análisis. Listo. Entonces, lo que hace el programa nos va a sacar un gráfico también bastante raro, pero vean, este gráfico es un gráfico de la estructura genética contra, o más bien de la diversidad genética contra la estructura genética. Estas líneas son los intervalos de confianza que nosotros metimos, es decir, lo que queda fuera de la línea probablemente sea un outlier. El problema es que, por ejemplo, aquí toda esta línea de puntos pues, realmente no se alcanza a ver cuál está dentro de la línea o fuera de la línea, en algunos sí se alcanza a ver bien. Entonces, bueno, este es el primer gráfico que sale. Vean que aparte la distribución en general de los FCTs, vean que está un poquito rara. Vean que tenemos aquí como una línea embarrada, luego tenemos cositas aquí, luego otra línea embarrada, ¿no? Entonces eso, ok, tómenlo en cuenta, pues, se ve chistoso. El objeto que nos da como resultado, miren, no tiene, voy a hacer esto grande, tiene 3 columnas, perdón, vamos a poner las columnas, viene el nombre del locus, o no el nombre, el número, porque aquí no tiene los nombres, viene el valor de diversidad, viene el valor de FCT, y viene de acuerdo a los thresholds o a los límites de probabilidad que nosotros establecimos en el comando. ¿Se acuerdan? Que tenemos límites inferiores y superiores. Estos límites son los que establecimos para considerar si es un outlier o no. Entonces, si nosotros le echamos un ojito a este objeto que acabamos de generar, vamos a ver únicamente los 10 primeros elementos. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Viene, por ejemplo, el locus 1 tiene una heterocigosis tanto. Mira, ven, por ejemplo, esto está interesante. Este no tiene diversidad, entonces, pues, si es monomórfico, pues, pues no se puede calcular FCT, ¿no? Y viene aquí, ¿es outlier, sí o no? Así de sencillo. Es algo bonito de este método, ¿no? Que no te mete en problemas, te dice, ¿es o no es outlier? Y listo. Por ejemplo, este que está aquí, vean, este marcador, que es la cuenta es el 65, el locus fulano, y vean que tiene aquí este nivel de diversidad, este nivel de estructura, y resulta que sí, bajo los settings que nosotros pusimos, sí es un outlier, ¿no? Y listo, vean qué sencillo es de correr este programa. Bueno, vamos a extraer entonces los outliers usando estos. Voy a cargar el archivo de log. Lossy info. Eso se los puse antes de comenzar y no lo hice. El comando debe estar aquí arriba. Así, aquí está. Es que me lo brinqué porque me brinqué Vallescan. Vamos a cargar la información de los marcadores. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que nosotros tengamos la información de los marcadores, pero además de tener el nombre del marcador, tengamos a qué cromosoma pertenece, en qué posición del cromosoma se encuentra también, ¿no? Voy a regresar, aquí estábamos, ahora sí. Podemos extraer los outliers. Esta no es una clase de R, pero también les recomiendo que si estos comandos en algún momento les resultan demasiado desconocidos, echen un ojito a R o pregúntenme también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque este tipo de herramientas en R, pues las usamos ya de siempre, ¿no? Entonces, miren, lo que hice es generar un objeto que se llama outliers, outliers.fset, y trae los que dieron como resultado true, es decir, los outliers que bajo el límite de probabilidad están pasando como outliers, ¿no? Ahí viene la información y nosotros podemos ver, a ver, vamos a ponerle dim para que nos diga cuántos salieron, ¿no? Las dimensiones. 85 outliers de 1500 detectó este método. Bueno, padrísimo. Y como, pues para no quedarnos así, podemos darle este comando y lo que va a hacer es, entonces, este comando es escribir, ay, ¿por qué me vine para acá? Ahí estoy. ¿Quién sabe qué apachurré? Lo que va a hacer este comando es sacarnos un archivito que tenga nuestros outliers, ¿no? Es decir, lo exporte pues a un archivito de texto, porque puede ser que lo ocupemos después, ¿no?
Viene la información, entonces del cromosoma, la posición, su nombre, pues, su FCT y su heterocigosis. Miren, qué bonito. Así, sencillito, ¿no? Y luego, pues vamos a hacer algunos grafiquitos, ¿no? Por ejemplo, este es el gráfico que sacó originalmente el programa, nada más que pues ya es con nuestras, con nuestra estética, pues, con nuestros parámetros. Se dan cuenta que aquí le pueden poner lo que quieran, pueden modificarlo. Pero además, aquí voy a ponerle en rojito los que sí fueron los outliers, ¿no? En vez de ponerle estos intervalos, es las líneas que no se ven tan claro, miren, aquí está. Qué bonito quedó. ¿Se acuerdan que aquí estaba una línea y no se alcanzaba a ver cuál estaba afuera, cuál estaba adentro, ¿no? Entonces aquí ya están los puntitos y se ven cuáles son los outliers. Miren, aquí está interesante porque de entrada tenemos algunos que tienen heterocigosis relativamente altas, pero con FCT muy altas, pero tenemos el caso contrario, que son también los que nos interesan. Miren, tenemos los que pueden tener heterocigosis relativamente altas, hasta de punto 30 y tantos, que es alto para un SNP, pero tienen FCTs muy bajas. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos platicado este tipo de cosas? Cuando tenemos FCTs altas, podemos estar hablando de selección diversificadora, porque quiere decir que hay cosas que están siendo muy distintas para la cantidad de diversidad que tienen. Pero por otra parte, también tenemos estos que tienen FCTs muy pequeñas para la cantidad de diversidad que tienen. ¿Qué quiere decir? Que entonces a lo mejor tenemos aquí un tipo de selección que es más bien positiva, que nos está entonces, a pesar de que tenemos dos poblaciones que son distintas, tenemos selección que está haciendo que ciertos alelos sean más parecidos que el resto del genoma. Está bonito, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bonito. Y organizamos los datos. Bueno, este es como un pequeño extra. Ahí está. No, lo que estoy haciendo es crear un pequeño data frame. Y ahorita van a ver para qué queremos este data frame, ¿no? Aquí cargamos el paquete de ggplots y copiamos esto. Espero que no me falte ninguna parte. Ay, sí me faltó. Ay, no lo copié bien. Bueno, no sé si a ustedes les pasa. A mí como ya sabía que me iba a pasar. Mejor voy a usar el archivo de texto. En el archivo de texto viene exactamente lo mismo. Mira, yo por preocuparme para que sea bonito, luego no es lo mejor. Pero bueno, por eso, listo, ahí está. Y vamos a ver, miren, qué coqueto se ve. Acá están este es el tipo Manhattan Plot, como los que vimos. Ay, qué lata. Me lo voy a hacer chaparrito para que sea más coqueto. Miren qué bonito. Y aquí vienen los marcadores, ¿no? Entonces, si ven, aquí tenemos cada uno de los cromosomas. Aquí tenemos la posición con respecto al cromosoma. En este caso es la FST. Y los que están en rojito son los que tienen los valores que son significativos. En este caso, pues no se ven tan coquetos como los de los artículos porque son 1500 marcadores. Pero vean que se ve bastante claro que en este caso las señales de selección se encuentran repartidos en todos los cromosomas, ¿no? Está coqueto. A mí me gusta separarlos así, pero bueno, más abajo vamos a hacer otro Manhattan Plot con otro estilo. A mí me gusta separar los cromosomas, pero bueno, también es al gusto del cliente, ¿no? Pues bien, este sería entonces FCT, la prueba basada en heterocigosis y FCT. Está sencillo, ¿no? A mí me gusta mucho en particular porque es muy sencilla de interpretar. ¿Cómo va Vallescan? Pues ahí va. Vamos a dejarlo corriendo. Vamos a seguir con el siguiente método que se llama PCAdapt. Entonces, PCAdapt, ¿se acuerdan? Era el método... Ay, perdón, volví a sacar el gráfico. PCAdapt, se acuerdan que era el método que basado en componentes principales, y una de las características es que no requiere la definición a priori de las poblaciones, ¿no? Que justamente me hicieron el comentario, oye, pero si no tienes definición de las poblaciones a priori, pues a lo mejor sale algo distinto, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido. Entonces, aquí PCAdapt lo que hace es leer directamente el archivo BCF
¿Se acuerdan? El archivo BCF tiene mucha información, pero algo que no trae es la información de las poblaciones. Vamos a luego ver, ¿no? PSADAP luego saca un montón de mensajes como de advertencia, pero no les hagan demasiado caso, ¿no? Aquí voy a cargar los datos de las poblaciones. Nuevamente, el BCF no las trae. Aquí lo acabo de cargar porque lo vamos a necesitar después, ¿no? Hacemos el análisis. Y listo, ya corrió el análisis. O sea, esta es también una de las ventajas que tiene este método. Vean cuánto se tardó en correr. Fue instantáneo, ¿no? Son métodos multivariados, entonces, pues no. Miren, Bayescan todavía sigue corriendo mientras ya salió, ¿no? También es una de las ventajas que tienen estos métodos, son muy eficientes. Aquí hay que hacer un paso para escoger el número de Ks. Para poder hacer la agrupación. Acuérdense que todos los programas, independientemente que les des o no a priori la información de las poblaciones, todos los programas necesitan una manera de hacer esta agrupación. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuál puede ser el número de componentes para poder optimizar esta agrupación. Y vean que se puede hacer esta prueba y generalmente es después de la gran diferencia en la varianza explicada. Estos son la varianza explicada por los componentes. Vean que aquí hay una caída, entonces nos podemos quedar que será como con 4 componentes o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya que hicimos esto, lo podemos repetir, pero ahora sí con los componentes que nos especificó, ¿no? Listo. Muy bien. Y pues vamos a ver el plot, ¿no? A ver cómo se ve. Y podemos aquí hacer el plot y ponerle el color de las poblaciones. ¿Qué ven? Algo interesante. ¿Cuántas poblaciones tenemos o localidades o poblaciones putativas? 5. ¿Cuántos grupos ven ahí? Así que diga, son grupos. 3, ¿no? A lo mejor con imaginación estos serían 2, pero miren, están revueltos. Órales. Viene entonces otra vez la pregunta. Oigan, ¿creen que vaya a salir lo mismo? ¿Quién sabe? ¿No? Con los distintos métodos. Bueno, pues vamos a ver. Acuérdense que estamos definiendo a priori las poblaciones, que no es algo necesariamente malo, pero sí tiene que ver con el diseño de la pregunta, ¿no? Y lo tenemos que tomar en cuenta. Podemos hacer entonces otro plot de los resultados. Este es también un plot de Manhattan. Aquí vienen los valores de P. Y vean que hay como grupitos ahí de LOSI y seguramente pues los que son significativos pues, son los que andan como por acá arriba, ¿no? Realmente este Manhattan no tiene mucho chiste porque no tiene información de los cromosomas, pero bueno. Y para poder obtener los outliers, el programa trae varias pruebas. Una de ellas es la prueba del método de Bonferroni, corrección para comparaciones múltiples, perdón. Entonces vamos a ponerlo así tal cual el comando, ¿no? Listo. Y ya vamos a tener entonces un objeto que se llama así. Y pues ahí trae, es un vector que trae los outliers detectados utilizando este valor de alfa, que es bastante estricto, ¿no? Y utilizando este vector, nosotros podemos entonces ya obtener los outliers, tal cual, ¿no? Que son estos, ¿no? A partir de nuestro archivo de información. Estos son los outliers que salieron significativos. A ver, vamos a ver qué salió. DIM. ¿Se acuerdan cuántos salieron con FZET? 80 y tantos, ¿no? Y con ¿cuántos salieron? 220. Pues ya podemos ir contestando la primera pregunta ya con más seguridad. ¿Sale lo mismo? A mí me parece que no. En nuestra experiencia, el uso de PSADAP tiene que ser con mucho cuidado porque tiende a sacar más marcadores como outliers, ¿eh? Eso, al menos en nuestra experiencia, siempre que lo hemos usado, salen un montón. Entonces, hay que ser muy estrictos con los niveles de P que vamos a escoger o incluso utilizar otros métodos como los false discovery rates, que se pueden utilizar para hacer más estricto, más astringente nuestra selección de marcadores. Nuevamente, bueno, eso les queda a ustedes leer los métodos
Y pero tómenlo en cuenta, ¿no? Que PCADAPT suele producir muchos outliers. Muy bien. Vamos a ver cómo va Bayescan. Bueno, pues ahí sigue Bayescan. Pues vamos a dejarlo corriendo. Miren, lo puse al principio a propósito para que corriera, pero se está tardando de más, ¿eh? Bueno, vamos ahora a correr bypass. Entonces, como les decía, acuérdense que bypass, además de ver el comportamiento de la variación genética dados distintos grupos, que nuevamente en este caso también son grupos que están definidos a priori. Y acuérdense lo que vimos con el componente principal, ¿no? Tengan eso en mente así de, ay, caray. Pero aquí, bueno, ya teníamos definidos 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es generar una matriz de covarianza, ¿no? De los grupos, pero tomando en cuenta la información ambiental, ¿no? Que en este caso, vean, aquí está el texto. Bueno, si lo quieren ver, está también en el PDF, pero yo prefiero trabajar con los archivos de texto sencillo, aunque se vea más padre, pues. Viene entonces la información, aquí vean el comando, es bastante sencillo, bypass, especificamos el número de poblaciones, aunque viene explícito en el archivo de entrada, pero bueno, damos ahí de comer. Viene el archivo de genotipos, que este es el input file que vimos la otra vez vimos hace ratito. Este es el archivo de ambiente que le vamos a dar de comer. Y este es el out prefix, o es decir, cómo se van a llamar los outputs, ¿no? Y nuevamente vienen aquí todo lo que son los settings para las cadenas de Markov, para que vaya haciendo el análisis. Y pues nuevamente, acuérdense que estos son análisis muy cortitos, que pues para un juego de datos real, tiene que ser más largo, ¿no? Aun cuando el número de cadenas es muy parecido al de Bayescan, vean que este programa es bastante más eficiente. De hecho, pues va a acabar en menos de 1 minuto, mientras que Bayescan, pues todavía, lo tengo acá, todavía sigue corriendo, ¿no? También esto habla, bueno, siempre cuando un programa es más reciente, generalmente está más optimizado y corre en menos tiempo, ¿no? Entonces, miren, lo que corre bypass, ¿tiene alguien alguna pregunta, algún comentario? Sí, Bien. yo quisiera saber, o sea, qué método es preferible en cada caso, si me pueden reprochar haber usado un método y no otro en determinadas circunstancias. Qué buena pregunta. Lo hubiera puesto en la práctica, ¿eh? No la puse, hasta me dan ganas de ponerla, pero no la voy a poner. Pero mira, qué buena pregunta. Lo voy a apuntar para ponerla al siguiente curso. ¿Qué método escogerías tú y por qué? Qué buena pregunta. Le voy a apuntar. Fíjate. Muchas gracias. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, de que alguien te lo puede recriminar, o sea, un revisor, por supuesto. Todo, siempre. Acuérdense, el método que utilizamos va a haber un revisor que por dogmas o por mente cuadrada, lo que quieran, les va a poner un pero. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿De qué va a depender la selección de nuestro método? ¿Por qué se inclinarían, por ejemplo, a usar bypass? Sí, dime, perdón. Pero que va a depender de tus datos y de tu especie, ¿no? Y va a haber algunos que tal vez se ajusten más a tus modelos y otros que se ajusten a otros. Bien, muchas Deberías gracias. También de lo que, Perdón. Fíjate también como en la biología de tu especie, porque luego eso también influye mucho. y también de lo que quiera responder, ¿no? De la pregunta. Ajá. O sea, creo que en algunas, con algún método te puedes quedar como que solo para decir, pues sí, hay outliers, pero por ejemplo con este de bypass ya puedes decir si hay, por ejemplo, una covarianza directa con alguna variable ambiental, por ejemplo. Ejemplo, muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Efectivamente, claro, la selección del método va en función también de nuestra pregunta. Como por ahí fuimos soltando algunas pistas, por supuesto, si tú tienes variables ambientales y te interesa ver la correlación con las variables ambientales, es decir, buscar un marcador que esté dando respuesta, por ejemplo, a
un ambiente extremo, o un gradiente más bien, más que extremo, no es bueno hacer tampoco estas pruebas con covariables ambientales extremas, no es tan bueno porque va a sesgar los datos, pero ¿qué tal un gradiente, por ejemplo, un gradiente de precipitación? Y lo que nos interesa es ver los genes asociados a esta respuesta a la precipitación. Es una pregunta muy específica. Entonces dan cuenta que no podríamos utilizar, bueno, podríamos utilizar PSADAPT, pero realmente a lo mejor no nos diría propiamente la respuesta, ¿no? Tenemos que usar un método que utilizara, por ejemplo, los datos ambientales, ¿no? Etcétera. Entonces, a la pregunta, ¿qué método? ¿Podemos usar cualquier método? Yo creo que no. Va a depender nuestra pregunta. Va a haber quien nos diga, no, es que tienes que usar a fuerzas Bayes-CAN. Sí, probablemente te van a decir que utilices Bayes-CAN, pero, como ahorita vamos a ver, pues es buena idea correr varios métodos, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, las limitaciones y los priors que tiene cada uno de estos métodos, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, ya corrió este paso, ya creamos la matriz de covarianza. Vamos a echarle un ojito, miren, ya nos estamos llenando de outputs. Entonces, aquí están estos, que son los que se llaman COVIs. Los que dicen COVIs son todos los outputs que sacaron, lo que sacó Bypass. Y vienen entre ellos la matriz de varianza, de covarianza, ¿no? Muy bien. Aquí estoy. Luego, ahora sí, vamos a hacer el análisis de asociación. Ahora sí, utilizando esta matriz de covarianza que salió del análisis anterior, la vamos a integrar ahora sí al análisis y avisándole que nosotros queremos hacer una... Ay, espero que sí no haya yo metido el mismo. Ah, no, sí es el nuevo. Ahí corre, ¿no? Ahora sí ya es el análisis de asociación. Y si ustedes notan, en esta línea de comandos es mucho más corta, lo único que hace es crear la matriz de covarianza, y en esta línea de comando es más larga. Y vean que tiene unas características que es, aquí está, el modelo auxiliar, ¿no? Que el modelo auxiliar, si ustedes leen el manual, van a ver que este modelo, la parte auxiliar, digamos, es justamente nuestra matriz de variables, bueno, de covariables, ¿no? Que pueden ser ambientales. Aquí, por cierto, recomiendan los autores que las variables sean estandarizadas, por ejemplo, en Z-scores. Si no, el programa lo hace, me parece que lo hace por default, ¿no? Ahorita en términos de la práctica lo vamos a dejar así para no agregar más complejidad, ¿no? Pero bueno, nuevamente, todo esto, cuando ustedes lo vayan haciendo, sí lean bien su manual, pero pues vean que si logran correr esto, pues ya está padre, ¿no? Ya tienen las herramientas para usar, hacer pruebas de selección. Entonces vamos a esperar 22 segundos, 21 segundos a que corra. Vamos a echar un ojo cómo va Bayes-CAN. 83%, bueno, ahí tal vez para cuando acabe la clase vamos a poder renar así. Sí, vamos a ver los resultados. 8-7, listo. Ahí está, corrió en 1 minuto 34 segundos. Listo, pues ya corrimos entonces Bypass. Vamos a limpiar la consola, nos regresamos entonces a R, y una vez en R, vamos a correr estos paquetitos. Entonces vamos a correr CorePlot, que les digo que es un paquete muy útil para hacer gráficos de correlaciones. Quedan súper coquetos, los recomiendo. Ape, que bueno, no se los puse allá arriba, pero Ape generalmente, si ya instalaron ADGNet, viene Ape. Si no lo pueden instalar, no es indispensable. Y esto último que cargamos es el archivo de funciones que trae el programa, que lo único que hacemos es cargarlas para hacer distintos análisis. Podemos entonces hacer un gráfico de la matriz de correlación que nosotros obtuvimos. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver cómo se ve esta matriz de correlación. Ahorita que vean el gráfico va a tener más sentido. Listo. Esta es la matriz de correlación. Una matriz de correlación basada en los datos de covarianza, de la matriz de covarianza que nosotros generamos. Aquí lo importante es esto. Vean, correlación 1 es igual, menos 1 es igual, pero en sentido contrario, no es una correlación negativa. Vean que la población A con A tiene una correlación de 1, porque es ella misma, por supuesto.
Aquí hay otra vez algo interesante. Nosotros estamos definiendo cuántas poblaciones. 5. Y vean cómo se está comportando la correlación entre las localidades. Vean que la A y la B tienen valores altos de correlación. La C solo tiene valor alto de correlación con ella misma. En general, miren los valores de correlación acá, estos están en rosita, o sea que son valores bajos. Y vean que estas dos tienen valores altos de correlación. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con el análisis. Ahora vamos a obtener los posibles candidatos. Ahí está. Ahí está. Te ve feo, ¿no? Es también un Manhattan Plot. Aquí vienen los valores. Este es el estadístico que calcula Bypass. Y vean que aquí se ve, ¿no? Luego como outliers, ¿no? Pero no podemos dejarlo aquí. Bueno, sí lo podemos dejar. No lo podemos dejar. No podemos decidir un límite de dónde son los estadísticos, hasta qué punto nosotros podemos considerar este estadístico como un outlier. ¿Cuál es el valor? ¿No? Nada más tenemos los puros valores crudos, de que les digo que este es el estadístico que produce Bypass. Para poder hacer eso, es necesario hacer una simulación para calibrar el estadístico y así poder obtener un threshold, un límite de probabilidad para poder nosotros obtener realmente los outliers o los candidatos. Esto se hace muy fácil con este comando. Lo que vamos a hacer es cargar los datos reales y luego hacemos unas simulaciones. Más que, bueno, sí son simulaciones, son unas simulaciones que se hacen, les digo, para calibrar entonces nuestro estadístico. Ya hicimos la simulación. Lo que va a hacer este comando es entonces crear este archivo de simulación para calibrar el estadístico y nos va a escribir una serie de archivitos que se apellidan. Miren, ya nos estamos llenando de archivos. Va a escribir unos archivos que se apellidan GT beta pods, que son los simulados. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a correr entonces nuestro análisis de Bypass justamente con los archivos simulados. Entonces, viendo cómo se comportan los simulados y cómo se comportan los datos reales, nosotros podemos decir, ok, de aquí para acá es azar y de aquí para acá efectivamente son los outliers. Es lo que está haciendo en esencia todo este método. ¿Qué les parece? Tienen fundamento, aunque hacen lo mismo, otra vez, se reduce todo esto a obtener un outlier estadístico. Pero vean las diferencias profundas entre los métodos, ¿no? Más allá también de los requerimientos, vean que sí, pues sí son diferentes, ¿no? Vamos a esperar 7 segundos. ¿Alguien tiene una pregunta en lo que termina esto? Yo sé que puede ser un poco árido estar siguiendo, pero ya cuando ustedes lo hagan, van a ver que no es tan complicado. Y mi único consejo es orden siempre. Orden en lo que están haciendo, orden en sus archivos, orden en dónde están saliendo los outputs, ¿no? Los archivos de salida. Ya corrió. Muy bien. Ya que corrió, cargamos los datos simulados y ahora sí, usamos esta información para obtener el threshold. En este caso vamos a poner uno de 0.95. Y listo. Vamos a ver ahora sí cómo quedó. ¿Se acuerdan de nuestro gráfico este? Ah, miren, pues ya podemos ponerlo aquí. Y listo, ahí está la raya, ahí está el threshold. Lo que esté arriba de la raya es un outlier. Oh, pero otra vez es feíto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer. De hecho, esto también viene a raíz de la clase pasada que me preguntaron acerca de los Manhattan Plots. Bueno, pues también podemos hacerlo en a estilo, los gráficos podemos hacerlo a estilo de los Manhattan Plots, ¿no? Bueno, aquí obtenemos entonces, también con estos comandos, obtenemos los outliers. Acuérdense que para cada uno de estos pasos estamos obteniendo un archivito que se llama outliers, seguido con el apellido viene el método con el cual obtuvimos el outlier. Voy a exportar. Ajá. Y podemos nosotros además hacer un Manhattan Plot con esto.
Este es también Manhattan Plot, este es en otro estilo. A mí creo que me gusta un poquito más este. Miren, se ve coqueto, ¿no? Ahí están los Manhattan Plots. Nuevamente tenemos cada uno de los cromosomas. Tenemos aquí el valor del estadístico X de X y aquí tenemos pues los que están en rojito. Ya en vez de ponerle una línea ahí que se ve, o sea, aquí ya se ve claramente, ¿no? Quiénes son los candidatos que están bajo selección. Vean que aquí, estos, bueno, ya son los resultados. También hay cosas bien interesantes, porque vean también que hay, los resultados nos dicen cosas distintas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el FST-ET nos daba también resultados acerca de cuáles tenían FSTs altas y cuáles tenían FSTs bajas? ¿Se acuerdan, no? Que nos podía también estar hablando de selección diversificadora, de selección direccional. En este caso, únicamente estamos obteniendo marcadores que están asociados con las variables ambientales. Otra vez, con respecto a la pregunta tan buena, que cómo se me fue para no ponérselos en la práctica. ¿Qué método escogeríamos? Pues nuevamente también depende otra vez del objetivo, de las características de nuestro dato. Depende de exactamente todo lo que ustedes me dijeron. Muy bien, miren, pero miren qué bonito. ¿A poco no? Se ve padre. Este es como el de, muchas gracias. Este es como el del gráfico. Bueno, si quieren luego vemos cómo hacerlo en los gráficos, esos redonditos circulares, nomás para hacer enojar al doctor Eguiarte, que no le gustaron nada. A mí me gusta cómo se ven, aunque son distintos de interpretar. Listo. Muy bien. Entonces ese fue bypass. Entonces hicimos un análisis de correlación con las variables ambientales y vamos a ver cómo va. Ay, por fin acabó ya acabó Bayescan. Y pues, bueno, aunque era el primer análisis, fue el último en acabar. Bueno, ya corrió Bayescan, ya vamos a acabar. Listo. Source. Vamos entonces, nos regresamos a R. Cargamos la función para hacer los plots de Bayescan. Y, bueno, la formación de los loss, ya los cargué. Cargamos los resultados entonces de Bayescan. Y miren el gráfico. Qué coqueto está. Miren. Bayescan. Aquí entonces nos pone, aquí está la FST. Los que hayan leído ya los artículos de selección, estén familiarizados, siempre salen estos gráficos de Bayescan, que son también bastante informativos, son bastante padres. Aquí está el límite de probabilidad y vean, aquí están entonces los marcadores que están bajo selección. Otra vez, aquí tenemos información extra. Tenemos estos marcadores que tienen FSTs pequeñas, pero en cambio no tenemos marcadores que hayan resultados significativos con FSTs altas. ¿Qué tal? Acuérdense que el otro método tomaba en cuenta la heterocigosis con respecto a la FST. En este caso, Bayescan, aunque sí toma en cuenta la variación genética, no es explícitamente una relación entre la heterocigosis y la FST. Entonces, en cuenta también cuando interpreten estos resultados. Pero ven, aquí se ve también bastante claro que tenemos FSTs más bajas, entonces eso sugeriría pues más bien como una selección más bien direccional, ¿no? Que está bajando la diversidad y está haciendo que entonces menos en estos marcadores, la diferenciación sea más baja con respecto a lo que tenemos en el resto del genoma. Un poco no está padre, ¿no se emocionan? A mí me emocionó mucho. Están bonitos los mapas. Doctor, una pregunta. Claro. ¿Puedes repetir qué es el valor Q en ese gráfico, por favor? Perdón, el valor Q es el límite. Viene aquí. Viene aquí. Qué bueno que me preguntas. ¿Dónde está? Aquí estoy. Aquí está. Si es que lo copié todo hacia mira, aquí está. El valor S es el valor Q o de FDR, de False Discovery Rate, que es pues el valor estadístico, digamos que sería la PR analizada para obtener un límite de probabilidad para seleccionar los outliers. Y ese es el valor. Perdón que no lo mencioné, ¿no? Y se representa como Q. Gracias. No, ¿de qué?
Vamos a identificar los lossy outliers, ¿ok? Lo que nos resta en el por correr. Aquí viene algo importante. Nada más lo hice para Vallescan, no lo hice para Bypass, pero es importante siempre ir rastreando cómo se comportan nuestras corridas, sobre todo o los que hayan trabajado con cualquier algoritmo de estadística bayesiana. Acuérdense que es importante rastrear cómo se están comportando los resultados, las distribuciones posteriores de nuestros estimados, y nosotros podemos hacer justamente gráficos de ello, ¿no? Ay, pues no se ven tan mal, ¿eh? Bueno, más o menos. O sea, teóricamente esto tendría que ser como picos bien definidos. Por ejemplo, pues está como chiquito, ¿no? Este pico está gordito. Y aquí la cantidad de puntos que nosotros recobramos pues es muy poquito. Aquí lo que esperaríamos, acuérdense los que hayan trabajado con cadenas de Markov y sobre todo en cosas, por ejemplo, también de filogenia, se ve muy claramente. Pero en general nosotros esperamos nubes de puntos que no tengan tendencia, ¿no? Que no vayan ni hacia arriba ni hacia abajo. De hecho, si ven aquí, como que se ve un poquito como una cierta tendencia hacia abajo, ¿no? Y aparte no está muy denso esto, ¿no? Esto debería verse muy denso, sin ninguna tendencia, y en general las curvas deberían de verse bien formaditas, con picos bien definidos, y no picos así todos chatos. Se deberían de ver más bien como esto, tal vez, y no picos así chatos, y que tiene aquí como una roncha ahí en un lado, ¿no? Como una joroba, ¿no? Entonces, nada más, bueno, se los puse para que justo lo tomen en cuenta con el resto de los análisis y que vean que, bueno, aquí les puse, ¿no? Y ver que no son óptimos, ¿no? Los settings que usamos no son los óptimos. Entonces, tómenlo en cuenta cuando lo vayan a correr. Muy bien. Vamos a exportar, perdón, los outliers. Muy bien. Y listo. Entonces ya corrimos las 4 pruebas. Vean que ya me llené de archivos de salida. Obviamente ustedes pueden tener o van a tener muy distinta la distribución de sus archivos, puesto que probablemente los tengan acomodados en carpetas, pero van a tener todos estos. Y acuérdense también que pues vamos a tener 4 archivitos, ¿no? Que son los outliers, ¿no? Que es outliers bypass, BS, que es Vallescan, FST et, y ay, me falta uno, no lo guardé, falta el de PC Adapt, ay, no lo guardé, no sé dónde quedó, ahorita lo busco, si no lo escribí, pues ahorita lo escribimos, ¿no? Bueno, pero el caso es que ustedes deben de tener 4 de estos archivos y dentro de cada uno de ellos, pues viene miren, por ejemplo, aquí viene el estadístico, viene la posición, cromosoma, todo está en la misma información, ¿no? Siempre viene entonces el marcador, el cromosoma, bueno, el marcador, su nombre, el cromosoma, y viene algún valor o algún estadístico asociado al método, ¿no? ¿Se acuerdan que el de FST-ET traía, por ejemplo, me parece que traía la diversidad, ajá, trae la diversidad, trae el de Vallescan, nada más trae los marcadores tal cual, pero nuevamente, bueno, trae el cromosoma, la posición, etcétera, 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 ¿no? Pues listo, tenemos entonces 4 juegos de marcadores, perdón, de outliers, ¿no? 4 juegos que fueron obtenidos a partir del mismo juego de datos, pero con distintos métodos, que como ya platicamos ahorita, que espero que todo esto se les vaya grabando, pues todos los métodos tienen características distintas, supuestos distintos, ¿no? Y pues al menos en número, no lo analizamos, pero outliers, por ejemplo, el PC Adapt, ¿cuánto sacó? Ay, a ver, Dim, ¿cuánto sacaste PC Adapt? Ese fue el que sacó más, ¿no? Sacó 220, Vallescan sacó 14, Bypass sacó 30, mientras que FST-ET sacó 85. ¿Ah, verdad? Pues lo mismo, lo que se dice lo mismo, pues nos salió, ¿verdad? Vamos a seguir en nuestra... Bueno, aquí está el PDF, voy a hacer el PDF. Voy con mi archivo de texto. Muy bien. Empecé a RAT, ¿dónde vamos? Aquí ya acabamos, aquí podemos hacer el Manhattan Plot.
Bueno, ahí está el Manhattan Plot. Les puse los dos Manhattan Plot por digo que en la clase pasada me dijeron, ay, podemos hacer Manhattan Plot, por supuesto. Entonces, lo que seguiría sería hacer, cargamos nuestro paquete de Venn y cargamos las listas. Y luego hacemos el plot. Que no lo voy a hacer. ¿Por qué? No lo voy a hacer porque ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántos outliers fueron comunes entre métodos? Para poder responder la pregunta tienen que correrlos, ¿no? Esto no lo voy a hacer ahorita. ¿Cuáles tomarías en cuenta? Es una pregunta interesante, ¿no? Vamos a ver si tengo, que sí tengo. Vamos a ver, por ejemplo, unos datos que yo tengo aquí de unas corridas también parecidas. Bueno, creo que estoy exponiendo lo que tengo en mi computadora, pero no importa. Listo. No, por ejemplo, ¿no? Este es de unos datos que yo tengo, ¿no? Miren, estos son otros métodos también. Bypass, este es otro método, pero también es basado en componentes principales, ¿no? ¿Cuáles escogerían, O sea, este no es el de la práctica, pues. Este es un ejemplo de lo que sale comúnmente, sale normalmente algo así. Aquí en el centro, este es un diagrama de Venn. Aquí en el centro serían los marcadores que están compartidos para todos los métodos. Vean que no hay ni uno que esté compartido. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles escogemos? ¿Cuáles son los buenos? Pues podrías decir que cualquier que sale en 3 de los 4 métodos y serían como en este caso 7 más 3 más 1, ¿no? Podrían ser como estos, ¿no? Los que salen en 3, los que salen en 2. No está tan fácil, ¿vieron? Y hay muchas cosas que considerar. Por ejemplo, en este caso, Bypass y que está basado en regresiones lineales, ambos toman en cuenta variables ambientales, ¿no? Entonces, a lo mejor esos son los que nos interesan y a lo mejor, pues, Bayescan y FST no nos interesan porque, pues, no necesariamente iban a salir iguales, porque no tienen como covariables las variables ambientales, etcétera, ¿no? La pregunta no es fácil, les voy a mandar también un artículo. Quiero que hagan su práctica y ya la siguiente clase les voy a mandar un artículo en donde, pues en esencia, si ustedes revisan en general, cuando se aplican este tipo de pruebas, al menos se aplican dos. Y se toman en cuenta los outliers que sean compartidos entre estas dos muestras, entre estos dos métodos, perdón. Suelen utilizarse a veces 3, 4 no, 4 es una exageración. Bueno, yo no he visto artículos donde presenten los 4. Suelen presentarse 3, pero algo que también tenemos que tomar en cuenta es que estos métodos sean compatibles entre ellos, ¿no? Porque creo que de entrada, pues yo no estoy muy seguro de que Bayescan necesariamente saque lo mismo que Bypass, o que, bueno, aquí sí, miren, salieron 2, o que, por ejemplo, este método de regresiones, ¿no? En fin, entonces, la pregunta no es trivial, pero la intención entonces de la práctica es que no lleguemos necesariamente a la respuesta absoluta, pero que sí pensemos. Otra vez, viene la pregunta. ¿Cuántos outliers fueron comunes entre los métodos? Ustedes tienen que hacer, les va a salir entonces un gráfico similar al que les mostré ahorita y cuáles tomarían en cuenta, ¿no? Ya tuvimos una opinión importante y pues piensen su respuesta. Nuevamente esta, pues a lo mejor no hay una respuesta buena o mala, ¿no? Pregunta 4. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la congruencia entre métodos? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Qué podemos hacer para que, o sea, ya sabemos que muy probablemente vayan a salir cosas distintas? Bueno, ya nos salieron cosas distintas. No hemos hecho el análisis para ver cuáles salen, porque eso lo van a hacer ustedes. Pero, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para mejorar la congruencia entre métodos? Porque sí salieron bien distintos, al menos en número. ¿Alguna idea? En función de lo que vimos. Mandar el mismo input. Bueno, al menos el más parecido.
Por ejemplo, en términos de grupos genéticos, ¿se acuerdan que nosotros a priori estamos definiendo las localidades como poblaciones, ¿no? Entonces, miren, vamos a correr estas líneas de comando que vienen hasta abajo de su práctica. Miren, aquí están. Estos son los individuos. Aquí está la población A, la B, la C, la D y la E. No sé, como cuántas poblaciones ven ahí. Acuérdense, esto también lo vieron en el componente principal, ¿no? Entonces, de entrada, si hay métodos que están asumiendo a priori estructura genética, y pues a lo mejor la estructura genética que estamos dándoles de comer, pues a lo mejor no es la correcta, error bastante común, además, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si le hacemos un análisis similar a las variables ambientales? ¿Cómo se agruparán las variables ambientales, por ejemplo? Miren, los ambientes. ¿Cuántos grupos nos dan los ambientes? Miren, A y B parecidos, estos parecidos. Entonces, esto no solo les da una idea de cómo podrían hacer congruentes los métodos, aunque no necesariamente tienen que ser congruentes, pero también les da una idea de por qué salen tan distintos, ¿no? Estamos usando entonces un método de agrupación que está utilizando, un método, perdón, que se basa en una agrupación genética, pero que además está usando como variable esta información. ¿Y cómo se está agrupando esta información? Pues son como dos grupos, ¿no? Entonces, otra vez, la selección del método y la interpretación de los datos, e incluso podemos pensar que la manera en cómo vamos a meter los datos va en función también de todo esto que tenemos que saber de nuestro sistema, porque muchas veces es el clásico que no sabemos nada de nuestros datos, no sabemos ni la diversidad genética y agarramos y corremos todos los programas, así como le hice ahorita, justo así. ¡Prum! Y luego, ay, es que salieron cosas muy raras. Pues obvio, no nos estamos fijando ni cómo se están comportando las variables climáticas, ni cómo se están comportando los grupos genéticos, etcétera. Y como extras, los que sean muy duchos para esto, para enriquecer la discusión, pues pueden reorganizar los datos y reanalizarlos, ¿no? Los que sean muy entusiastas pueden correr bypass, pero vieron que utilizamos la matriz de datos ambientales, pueden correrla con los datos fenotípicos, eso quedó como extra, eso no lo tienen que hacer si no quieren. Esto es bien importante, ¿no? Que también surgió ahí una pregunta, oye, ¿qué es esa raya de ahí? ¿Qué es el threshold de significancia? ¿Qué pasa si los movemos, si los hacemos más estrictos, si los hacemos equivalentes? Y así es la vida. ¿Cómo ven? Acabé, bueno, un poquito antes. Bueno, esta es la práctica. Ya la deben de tener ustedes. Espero, bueno, les debe estar por llegar. Se la mandé a Erika para que ustedes la tengan. Y son 4 preguntas. De hecho, ustedes quieren, pueden responder ya la práctica. Bueno, exceptuando la pregunta 3, por supuesto, porque la pregunta 3 pues, tienen que correr la práctica para responderla. Pero creo que ya pueden responder 3 de las 4 preguntas, ¿no? Con lo que acabamos de discutir. Yo espero que ya lo tengan. Esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que generemos las ideas ahorita en la clase, que generemos la discusión, pensemos y pongamos eso, ¿no? A lo mejor corren la práctica y lo que escribieron al principio no les convenció y lo modifican. Padrísimo, perfecto, ¿no? La idea, correr los programas es, o sea, a pesar de que tiene su gracia, cualquiera lo hace. O sea, dense cuenta que esto no tiene chiste, no tiene gracia, o sea, no tiene ningún mérito correr los programas. Lo que tiene mérito es interpretar los datos en función de lo que hacen los programas y la información que podemos obtener a partir de estos datos, ¿no? De estos resultados. Y gracias, ya me cansé y tienen preguntas. Esto lo entregamos, ¿qué será? Una semanita, ¿no? Para la otra semana. El que es 28, para el 28, ¿no? Por supuesto que el jueves podemos seguir discutiendo. Si tienen dudas, podemos seguir discutiendo. Mis 4 preguntas las quiero entonces para el martes 28 en equipos de 2. Si llegaran a atorarse mucho y quieren hacer un equipo de 3, bueno, pues órale, 3, ¿no? Si alguien es muy super grinch y quiere estar solito, bueno, pues solo también, ¿no? Pero de preferencia en grupos de 2.
¿Sale? ¿Preguntas, comentarios? Ah, la compilación. Perdón, Liz, perdón, ibas a decir algo y creo que te... Perdón, disculpe. Sí, no, nada más es que quería avisar que yo creo que yo lo tengo que hacer solita porque el sábado voy a de muestreo una semana. Entonces, me voy a perder esas semanas de clase. No te preocupes. Pero pues entregaré la práctica, ¿no? Que te vaya bien en tu muestreo. Mucha suerte. Si Gracias. la puedes hacer, nos avisas para darte un tiempo extra cuando regreses o algo así. Acuérdense que aquí, bueno, ponemos fechas, pero si tienen salidas al campo o cualquier cosa, pues nos avisan nada más, ¿no? No hay ningún problema. Para los que no hayan podido compilar en Mac, me voy a poner en contacto con quien muy amablemente compiló en The Mac y se lo voy a pedir para que me lo mande y yo se los distribuyo. Yo no digo nombres porque pues es pues no, o sea, es la clase, tenemos que estar. Y ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Yo tengo una duda. No sé si se pueda, pero es posible que esos outliers sean por otra cosa que no es selección. ¿Tú qué crees? Ah, no, no sé, lo estuve pensando, pero yo creía como que si hay mucha variación, tal vez sea eso, los outliers, pero no específicamente es por selección o por alguna otra fuerza, pero no estoy tan segura. Uno, acuérdense que los outliers, acuérdense la definición original de outlier, ¿no? Es un dato que se comporta distinto a todo lo demás. Y si continuamos con la definición de outlier, la definición meramente estadística, un outlier es aquel dato que se comporta distinto a todo lo demás, producido por un error. Primer punto. Nuestros datos tienen que estar muy bien filtrados. Otra vez, ya creo que van a salir de este curso. Lo único que aprendí es que tengo que filtrar bien los datos, ¿no? Creo que van a salir, pero está bien, que bueno, espero que sea así. ¿Qué tal? ¿Qué tal que los datos no están bien filtrados? Entonces, muy probablemente los outliers que vamos a detectar son errores. Entonces, a tu pregunta, sí, en la parte técnica puede ser que si no los tenemos bien filtrados, nos va a salir pura mugre. Exacto. Y ahí está mi outlier padrísimo. O sea, es un error de secuenciación. Con respecto a la parte técnica, con respecto a la parte evolutiva, suponiendo que tenemos bien filtrados nuestros datos, claro, puede haber eventos aleatorios que nos den señales de outliers distinta, que haga que un cierto marcador tenga una frecuencia distinta y que resulte como un outlier. Pero, ¿por qué son de selección? ¿Y por qué solo únicamente estamos infiriendo selección? Porque eventos que pueden causar estas alteraciones en la variación genética, como pueden ser eventos demográficos, como pueden ser eventos asociados al apareamiento, como pueden ser eventos, bueno, tal vez hasta mutacionales, ahí sí no estoy tan seguro, pero bueno, considerando eventos demográficos y eventos, por ejemplo, de apareamientos o de flujo genético, los efectos, por ejemplo, del flujo genético o, por ejemplo, de demografía simplemente, los vemos realmente, la señal la vemos reflejada en todo el genoma. En este caso, lo que estamos haciendo es ver señales que están puntualmente en ciertos marcadores. De ahí que entonces nosotros partimos de este marco teórico, de donde la selección es el único mecanismo evolutivo, la única fuerza evolutiva que te puede dar estas señales específicas en ciertos marcadores que pueden causar que estos marcadores tengan una frecuencia, un comportamiento distinto con respecto a todo el genoma. Con respecto nuevamente a tu pregunta, términos evolutivos, pues no, realmente la única mecanismo evolutivo que te podría dar esta señal de outlier sería la selección, pero necesitamos entonces muchos marcadores, necesitamos que estén bien, que la señal también y que las señales de selección sean lo suficientemente fuertes para poderlas detectar. Pero bueno, siempre hay problemas asociados al método, cosas estocásticas aleatorias, perdón, que a lo mejor no estamos tomando en cuenta. Entonces, otra vez, regresando a tu pregunta,
hay que tener mucho cuidado entonces cuando obtengamos estos marcadores y cuando los interpretemos, ¿no? Porque recuerden cómo acabó el artículo de los Kerkus. Esto es una asociación estadística, que si bien es robusta, tenemos que tomarla también con su debida precaución. Y por eso de aquí no solo, o sea, podemos llevar estos análisis a mapearlos a los genomas, y acuérdense que para poder realmente afirmar que este marcador es adaptativo, pues tendremos que hacer luego, aislar el gen, hacer pruebas de expresión, etcétera, ¿no? Esto es una parte del camino final. ¿Algún otro comentario? Bueno, espero haber respondido tu pregunta. ¿Y algún otro comentario? Sí, gracias. Vanessa. Bueno, pues si no tienen más preguntas, comentarios, me queda de tarea ver lo de la compilación. Si tienen más problemas, escríbanme. Y listo, pues si tienen más preguntas, háganlas. Y si los que ya no tienen preguntas ni dudas, pues yo creo que... ¿Alguien tiene algún mensaje? Erika, Anastasia, ¿alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Hagan su práctica. Pues listo. Pues muchas gracias. Nos vemos el jueves. Los que se quieran quedar para alguna inquietud, pues adelante. Y si no, pues chao. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias.